Estamos con Josep Guijarro, especialista y investigador en todo lo que tiene que ver con el fenómeno OVNI, y vamos a hablar de algo que, bueno, pues hace muy poco ha estado también dirigiéndose a una audiencia en cuanto a los humanoides. Vamos a hablar contigo de humanoides, si te parece, y de otras cosas durante unos minutos. Bienvenido a Mindale Televisión, Josep. Muchas gracias, es un placer. Eh, Mi primera pregunta en cuanto a las consecuencias la observación que he tenido de tu conferencia y las conclusiones que he sacado es, ¿por qué los humanoides, y es una pregunta que tú también te haces al final, ¿por qué los humanoides tienen interés determinado en que los vean determinadas personas, personas muy puntuales? Bueno, en realidad no lo sabemos, pero es evidente que se deviene de la investigación practicada que los humanoides no tienen ningún interés por nosotros, salvo en casos muy puntuales que parecen hacer una especie de seguimiento pormenorizado desde la más tierna infancia hasta la edad adulta, y en ocasiones se detecta que los progenitores, incluso los abuelos, pues han tenido experiencias en ese mismo sentido. Son particularmente los casos de abducción, son los casos de visitantes de dormitorio, los que nos llevan a esa pauta del resto, que es el fenómeno aterrizaje. Muchas veces la sensación que uno tiene es que quienes tripulan esas aeronaves, si es que son aeronaves, pues están muchas veces pasando de nosotros, que no les interesamos ni un pimiento, como si todo formara parte de una especie de escenografía encaminada fundamentalmente a despertar la conciencia del individuo, que a partir de ese momento no cesa en su búsqueda de respuestas hasta encontrar un camino que muchas veces le lleva a la espiritualidad, a la religión, al conocimiento científico, en fin, a las diversas ramas del saber. Hay mucha gente que se pregunta por qué cualquier civilización, dice que hay 57 razas que nos visitan desde hace tiempo ya, no se presenta en cualquier plaza importante del mundo y dice aquí estamos, es un fenómeno que tenéis que aceptar de alguna manera. ¿Por qué es algo muy elegido puntualmente a determinadas personas, incluso unidas por una línea consanguínea a lo largo de su tiempo de vida? Es verdad que es una pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? ¿Por qué no vienen a una plaza, la más importante del país, de la nación, y dicen que estamos aquí? Bueno, porque en realidad cuando tú te vas a la luna tampoco te vas a ninguna parte a decir que estás, vas a hacer una determinada misión. Ese es un primer enfoque. Segundo enfoque es que a lo mejor no les interesa eso, porque como he dicho anteriormente, tienen una misión más escenográfica que no real en términos materiales. Y hay una tercera reflexión, perdón, hay una tercera reflexión que es la de si realmente esta gente, estos seres, no están de alguna manera buscando impactar en nuestras conciencias para generar algo así como una nueva religión. Me explico. En la medida en la que, como apuntaba antes, el testigo se siente impactado por la experiencia OVNI y busca respuestas, esa búsqueda de respuestas generalmente le lleva a enfocar cuestiones de carácter espiritual, y hay quien ha relacionado la génesis de muchas religiones con la presencia de estos artefactos y seres. Los dioses del pasado podrían ser, por consiguiente, seres venidos de las estrellas, o incluso, si planteamos el tema de los viajes temporales, que es algo que me ha gustado hacer en la conferencia de hoy, no querrían ese tú a tú, no bajarían a la plaza precisamente para no alterar, ¿no?, el espacio-tiempo que, por el efecto mariposa, cuando llegaran a su tiempo de nuevo, pues a lo mejor encontrarían cambiado todo su entorno. Hay diversas posibilidades y que cada uno, pues por supuesto, se quede con la que considera más plausible. Estás hablando de viajes en el tiempo, estás hablando de que estos seres supuestamente extraterrestres, humanoides, gente parecida a lo humano, pero en muchos casos diferente, vienen desde el futuro, no vienen desde otra civilización, vienen desde otra dimensión. Es una de las posibilidades. Yo aportaba, por ejemplo, algunos casos como el hombrecillo de la Mancha en 1924, al que se le veía encima de una única rueda, andando con un dispositivo que manejaba desde el pecho, ¿no? Y cuando tú
correspondes cronológicamente esa imagen con algo que no podía imaginar aquel campesino en 1924, como son estos Segways de una única rueda que hoy día ves en las grandes ciudades, puedes plantearte si realmente ha habido un avance en el tiempo y han venido a hacer cualquier cosa aquí. Es una posibilidad. El tema de los viajes temporales no se puede descartar, ni la ciencia lo ha descartado al 100%. Esta misma semana salía a propósito una investigación relativa a una serie de positrones que se han utilizado en el gran aceleración de partículas de Suiza, en Ginebra, en la que permitía de alguna manera, digamos, viajar en el tiempo hacia adelante. Y los científicos de ese experimento decían que sería posible viajar hacia atrás, pero el problema es que no tenemos la tecnología para hacerlo. Matemáticamente, entrar en un agujero negro y salir por el otro extremo, si tuviéramos esa capacidad y no morir aplastados, podría llevarnos hacia atrás en el tiempo. El problema es que el agujero negro más cercano, pues no sé a cuántos años luz de la Tierra puede estar, no sabríamos tampoco cómo utilizarlo, y si lo fabricamos acá tampoco conocemos sus consecuencias. Por consiguiente, es evidente que hay que esperar algunos siglos a que la ciencia avance para que disipe dudas en este sentido. Esa es una posibilidad. La segunda, seres que vengan de otros planetas. Ya no del futuro, estamos hablando de otros planetas. Podrían estar aquí en una misión, llamémosle, de estudio. Al menos eso se puede inferir de las actuaciones desde los años 40 hasta la actualidad, en la que hemos visto cómo estos seres se preocupaban del aspecto físico de algunos testigos, de coger muestras del terreno, de coger piedras, de marcar piedras, de incluso inseminar algunos especímenes de la raza humana. En fin, todo parece como muy delirante, porque, insisto, parece formar parte de una especie de escenografía, como si hubiera realmente un estímulo real, auténtico, físico, pero la historia la hubiéramos desarrollado casi por la ingesta de algún elemento psicotrópico, ¿no? Que no es el caso. Los testigos no es que sean drogadictos, ni mucho menos. Lo que quiero decirte con eso es que estamos llenos de dudas, que esos humanoides son físicos y reales. He mostrado casos como el de Talavera la Real, como el del EVA 4 de Rosas, como hay algunos casos que no he mencionado que son también muy interesantes en la provincia de Cáceres, en las que también se le pegan varios tiros a esos elementos. Es decir, todo parece indicar que esos seres son físicos, porque dejan elementos, pisadas, elementos materiales en el suelo, pero a la vez son muy evanescentes, como si un plan desde lo oculto, desde el otro lado, fuera encaminado a mover nuestras conciencias, como digo, para generar una nueva religión, una nueva forma de ver la realidad. Insistes mucho en eso, Josep. Me resulta curioso porque el fenómeno ovni, creo que a partir de la óptica que manifiestas, que estás exponiendo, cambia literalmente de foco de visión desde la aparatología y de dónde vienen y quiénes son y bueno, están o no están dentro de un platillo volante seres racionales o inteligentes, pasamos a una escenografía como si se quisiera manipular al ser humano. Lo has dicho muy bien, manipular. Mira, yo en 1991 fui de los firmantes de un protocolo, vamos a llamarle así, que se llamaba Proyecto Delfos, que se suscribió en Gilet y en el que participaron pues investigadores como Juanjo Benítez, como Salvador Freixedo y otros como Pere Valverde, que estaban relacionados con el Centro de Estudios Interplanetarios de Barcelona. Y ese manifiesto que firmamos decía eso, que había un complot del oculto, que las apariciones marianas, que las apariciones fantasmales, que las apariciones de ovnis, que las apariciones de humanoides eran perfiles distintos de una misma y única realidad, que tenía por objeto la de manipular a la humanidad. ¿Hacia dónde? Es algo que no conocemos, aunque podemos tener algunas pistas, como os decía antes, la de generar nuevas conciencias, que no sé si son
positivas o negativas. Esto tendríamos que hacer una regresión a 2000 años atrás, cuando Jesús empezaba a predicar en lo que hoy conocemos como Israel, ¿no?, en Tierra Santa, y me imagino que los judíos lo tomarían como un mequetrefe, ¿no?, mientras que los nuevos cristianos le tomaban como un ídolo. Pues en cierta medida está ocurriendo lo mismo. Estas manifestaciones, en su término más global y más plural, parecen ponernos en contacto con algo extraño que tiene por objeto modificar nuestras conductas, modificar nuestras percepciones y modificar nuestra forma de ver la realidad. Claro, esto choca frontalmente con la visión más mecanicista de la ufología, que es la de las fotografías de ovnis, la de los radares, la de, en definitiva, el estudio científico, porque trata de agrupar lo físico y racional, porque yo soy físico y racional, con la parte más, llamémosle, psíquica del fenómeno ovni. Pero yo diría, ¿acaso nunca han estado separadas? Y esto me suscita una nueva pregunta en cuanto a que si es una escenografía, si es un intento de manipulación, en definitiva, una recreación de algo para conseguir un fin que no conocemos, que puede aludirse a una nueva religión, como tú acabas de comentar, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Gente de otra dimensión? ¿Gente de otro lugar? ¿O gente de este propio lugar? No, aunque los de aquí, los terrestres, han utilizado muchas veces insiders, que son estos que se meten dentro de los propios organismos oficiales y les facilitan información falsa para luego que ésta germine en grupos, y yo creo que todo ese está encaminado a generar un ruido que, digamos, nos aleje de la verdad, del camino, ¿no? Y aunque es cierto que hay agencias de inteligencia que específicamente están encargadas de sembrar noticias determinadas en momentos muy concretos para desviar la atención, entiendo que hay por encima de eso un fenómeno real e inapelable, que es el fenómeno de los ovnis. Fenómeno que, por cierto, yo creo que está encaminado a revolucionar la propia política, en el mismo sentido que desde que se hicieron públicas las imágenes por parte de la Fuerza Aérea estadounidense de aquellos ovnis, hoy día, que es algo inaudito, ya la administración norteamericana admite que hay ingenios capaces de volar a velocidades supersónicas, capaces de llegar hasta los 7 Gs, 7 veces la gravedad de la Tierra, y que por lo tanto, si hubiera alguien ahí dentro, quedaría aplastado contra su fuselaje, salvo que, como también reconocen, haya una especie de antigravedad que lo que hace es de casco protector, y que además esos son pequeñas naves de exploración que salen del mar en aparatos mucho más grandes, cita el informe, de unos 50 metros de diámetro. Y digo informe porque, a pesar de que este informe no lleva membretes, no lleva digamos, nada distintivo de la Fuerza Aérea, el senador Reid, que es quien lo filtró a los medios, vamos, da por hecho que es un informe efectuado en los años 2014, entre el 2007 y 2014, por los funcionarios que estaban al cargo del proyecto secreto del Pentágono, y que por consiguiente están reflejando un estado en la materia muy interesante, porque ahora es como si volviéramos a los tiempos de la Guerra Fría. Los norteamericanos, que no creen extraterrestres, o quién sabe si sí, están echándole la culpa a los chinos y a los rusos creen que tienen una ventaja tecnológica frente a Estados Unidos, y por lo tanto se sienten aventajados en ese sentido para poder penetrar con sus drones, que sí los tienen, en ese territorio. Hay una serie de incidentes muy desconocidos en España, pero que están ahora siendo parte del foco. Desde diciembre del año pasado, hasta 23 centrales nucleares norteamericanas se han visto amenazadas por drones, por objetos, les llaman drones porque no saben qué son, por objetos no identificados que penetran en las zonas de alta seguridad y que por lo tanto podrían dejar a ciegas el país más importante, entre comillas, del planeta.
Y yo creo que todo esto va a traer consigo, digamos, una reacción de Estados Unidos a nivel tecnológico, porque no puede permitir quedarse atrás en esta especie de carrera hacia lo desconocido. Última pregunta, Josep, ¿cuál es la futurología de la ufología? ¿Qué es lo que nos depara el futuro inmediato en cuanto a descubrimientos, revelaciones, desclasificaciones? Bueno, yo hacía un pronóstico al inicio de mi charla, que es que en el mes de noviembre vamos a tener algún tipo de noticia importante, y no es porque tenga una bola de cristal, sino porque hay un senador, el senador de Miami, que llevó al Congreso una petición de desclasificación de información relativo a un incidente relacionado con ese programa secreto del Pentágono, en el que se vio involucrado un F-18 Hornet que habría chocado literalmente con una de estas naves. Del desprendimiento de ese choque hay una serie de materiales que han sido analizados y que la polémica ya está ahí atrás. Yo creo que en el mes de noviembre se va a dar carta blanca a todo esto, porque existen ya una serie de patentes llevadas a cabo por los propios norteamericanos de sistemas de antigravedad y de aleaciones que ya están siendo investigadas y puestas en marcha en nuevos vehículos terrestres de la Fuerza Armada de Estados Unidos, y yo creo que por ahí van a ir los próximos tiros. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, felicidades por esta conferencia y bueno, pues gracias por haber estado entre los micrófonos de Mindalia Televisión. Ha sido un placer, Alfredo, hasta la próxima.